En este video doy los presupuestos de la poética de fundación, como una especie de pequeña síntesis, sería algo así como la historia como algo imposible de registrar por la poesía. En el sentido más actualizado de nuestra noción de ciencia, la perspectiva poética, universal, holística, se hace virtualmente inimaginable. De la misma forma, una noción de finalidad en la historia de un pueblo, de una región o del mundo, se hace impensable y francamente peligrosa a la hora de buscar una poética lúcida al minuto en que quien escribe tiene una voluntad de verdad. El problema es esta voluntad de verdad. Ni la historia ni el oficio de la poesía tienen nada que ver con la voluntad de verdad. Si bien los piratas, los Führer y los traficantes de ideas para la propia gloria siempre hacen funcionar esta herramienta como una red para incautos. La verdad no está en la obra literaria ni en los grandes hechos del mundo, ni siquiera en las cancioncitas de la radio, ni en los pequeños hechos, los del barrio. La verdad no se queda ahí. La voluntad de verdad puede estar en quienes componen y expresan la obra literaria, y ahí reside, y ahí, en ellos, en quienes componen y expresan la obra literaria, ahí queda, tal como en quienes actúan y ejecutan los hechos históricos grandes y pequeños. Lo que queda en el papel o en la realidad tendrá el contenido que tenga, el viento que lo mueva y los ojos que lo vean moviéndose. En otras palabras, el acto de escritura, tal como el acto de quien ejecuta la historia, se ejecuta a ciegas. Y bien bella se ve la fe ciega cuando la historia no nos muestra que la moneda tiene dos caras y alguien siempre termina pagando por el éxtasis de fe de un pueblo o de una clase social. Por ello, en mi noción, la construcción de un texto tiene que ver con un trabajo de superficie, que puede invocar, puede dejar ver, pero no asegura el valor de realidad de una imagen, ni menos su legibilidad universal, es decir, que todo el mundo la vea del mismo modo. Considerar la poesía como un arte superior a las otras artes en estos términos es una operación que se acostumbra a hacer aún en plena conciencia de que se están metiendo categorías trascendentales con una facilidad total. Pero conste que es mucho más fácil meterle categorías trascendentales a las armas de fuego, y de hecho es en su base la misma operación. Bien probablemente en el caso de las herramientas de matar, es harto más natural y razonable asignarles valor trascendental, ya que contra la pistola automática más elemental, ni un libro, ni una voz, ninguna de las artes pueden hacer absolutamente nada. Entonces, desplazando los trascendentales y asumiendo que existe algo llamado Chile, al menos en una existencia jurídica, palpable, escribir sobre una historia que ayude a definir este objeto ha sido siempre una tentación poderosa. Precisamente porque en toda América Latina estamos permanentemente de frente al hecho de una arbitrariedad, una secreta y perversa artificialidad en la construcción de nuestras fundaciones como repúblicas. Y para ello vienen las acrobacias mentales, encontrar cuál es el líder independentista que tenía la idea original, refundar el país o una ciudad al modo de los burócratas con pretensiones, al color y la música que le viene bien a la época, a la moda o a la cuenta bancaria del poeta, o remitirse a una región en particular, un gremio o bien al pueblo que, aparte de ser apaleado por sus explotadores, tiene que ser además la excusa permanente que se encuentra para no tener que nombrar
ni hacer que se perciba el gesto absurdo inicial de la fundación de la República. Este gesto absurdo de la fundación de la República no tiene por qué constituirse, por otro lado, como algo necesariamente nocivo o perverso. Indica, por cierto, alguna especie de fatum, de destino fatal, ¿no? En las estructuras del mito, todo acto tiene su respuesta, su caída, su castigo. Pero no es en sí tan distinto del destino de una persona individual, cuyo nacimiento no se rige bajo ninguna estrella, y que bien sabemos en qué consiste, en la inevitable muerte, precedida por inevitables enfermedades, penurias, sufrimientos, aprendizajes que en la perspectiva final no tienen sentido en absoluto, etc. Y sin embargo se vive. Y sin embargo los estados sí pueden ayudar a vivir. Y en las claves del momento de nacimiento, en las claves del desarrollo, sería eventualmente posible hallar la posibilidad humana, posible si contáramos con alguna posibilidad de certeza. Está la ciencia, que tiene sus propios marcos y explica muchas cosas sobre la biología humana y la historia social, por ejemplo. Sus conclusiones y desarrollos, al introducirse en una obra poética, generan ciertos efectos deslumbrantes, pero se aprecian de inmediato como producciones externas, ajenas al campo de investigación del lenguaje que constituye la poesía. Debería haber una forma, otro modo, pero la poesía depende de forma radical de una manera individual y particularizada de ver el mundo, subjetiva en el sentido más total. Este es el punto en que axial, ¿no?, desde el que se puede formular la hipótesis de base que tomé de fundación como ciclo poético. Como frase sintética, no se puede escribir sobre lo que ocurrió antes del propio nacimiento. Del mismo modo en que no podríamos tener un comportamiento político en conciencia, ya que no podemos comprender la historia. El tema es que al habitar un tiempo y un espacio, no necesariamente lo estamos comprendiendo. La función de nuestra comprensión racional en términos de un amago de comprensión histórica no es movilizada por la verdad, sino por efectos emocionales fundamentales como la compasión o la sublimación de hechos y personas, efectos de identificación, efectos estéticos. Ante la evidencia de esta debilidad, es que la ciencia se hace indispensable, tal como antes hacían indispensables las instituciones religiosas y sus contrainstituciones esotéricas que cumplían en el fondo exactamente la misma función: explicar con figuritas lo que en esencia era imposible de comprender. La poesía, bueno, la poesía se colgó de la religión, de la ciencia o de la intuición pura para encontrar pega. La escritura de fundación se trata, entonces, de hacer de la imposibilidad de comprensión, de la no comprensión, una fuerza activa de creación.